No puedo compartir, me han incluido para que pueda compartir. Se supone que sí, doctor. Si no, en todo caso, me puede pasar las diapositivas. O las puedo subir al chat y yo comparto. Ya me apareció, ya me apareció. Pam, pam. La, la, la. Yo misma no sé qué hacen. Sí, sería bueno. Ya, ¿ven mi pantalla? Sí, doctor. Ya está. Sí, doctor. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día es aminoglucósidos, cloranfenicol, tetraciclinas. Vamos a hacer macrólidos porque no han hecho macrólidos, que no sé por qué no estaba en la, en el sílabus o en la distribución, pero vamos a hacer eso, ¿sí? Y vamos a hacer algunas drogas nuevas como colistina, linezolid, que tampoco están consideradas, no sé por qué, pero tienen que saberlas porque se usan todos los días, ¿ya? Bien, así que vamos a estar un buen rato juntos y apasionados. Bien, entonces, aminoglucósidos, ¿sí? Son drogas de espectro reducido, ¿sí? De una gran importancia clínica. Actualmente solo se usan 6. 5 son de uso sistémico y uno es de uso tópico. Antes eran como 20, pero producían gran falla renal, ¿sí? Tenemos los de la familia de la streptomicina, que es la streptomicina, los de la familia de la canamicina, que son amica, trova y divecacina, los de la familia de la gentamicina, que es la genta, y la neomicina, de la familia de la neomicina, que es la neomicina, que es de uso tópico. Hoy por hoy, además, está empezándose a usar nuevamente la misma canamicina, ¿ya? Son naturales, vienen del Streptomyces griseus, del Streptomyces radiae y de la Micronospora purpurea, ¿sí? Que prácticamente son hongos y de ahí sale la molécula.
¿Ya? Tenemos los semisintéticos que son amicacina y divecacina, ¿ya? Que son de la familia de la canamicina, la amicacina y la canamicina A, la divecacina y la canamicina B, ¿sí? Y estos vienen del Streptomyces canamicéticos. Bien, la canamicina, como les decía, es una droga antituberculosa de segunda línea. O sea, en pacientes que son multidrogoresistentes o resistentes, esto va a ayudar a, a, a tratar la tuberculosis, junto con un montón de drogas más, ¿no? Junto con un montón de drogas más. Bien. Primero, ¿cuál es la actividad antimicrobiana? De la streptomicina va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Es una de las 5 drogas de elección para tratar la tuberculosis inicialmente. Además va a agarrar gérmenes poco comunes, que no son atípicos, sino poco comunes, que es la Yersinia pestis, la Pasteurella tularensis, la brucelosis, el Haemophilus ducreyi y el Streptococcus fecalis y viridans. ¿Sí? ¿Ustedes saben dónde tienen Streptococcus viridans? ¿Alguno sabe? En la boca tienen Streptococcus viridans. ¿Sí? Bien, la actividad antimicrobiana va a ser de la gentamicina, ¿sí? Contra E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citobacter, Protus, Providencia, Pseudomonas, ¿sí? Enterococcus faecalis y Streptococcus viridans. Hoy por hoy nuestra Pseudomonas es sensible a genta. Es mejor asociarla con un beta-lactámico, ¿ya? Pero casi el 60% de nuestras pseudomonas son sensibles a genta. La micacina va a ser uno de los más potentes, ¿sí? Va a actuar sobre el Mycobacterium avium que se da en pacientes con con VIH, ¿sí? Va a agarrar todo lo que agarra la gentamicina y es más potente contra pseudomonas y subespecies, o sea, contra Stenotrophomonas maltófila, ¿sí? Contra la cepacia, ¿bien? Asociado a beta-lactámicos va a estar entre Streptococcus fecalis y Streptococcus viridans. La divecacina va a ser parecida a la genta, la neomicina es solo tópica. ¿Sí? Van a ver las gotas o las cremitas vienen con antimicótico, con neomicina. Y la tobramicina va a ser para preparados oftálmicos, para bacilos anaerobios, ¿sí? Y la tobramicina se usa en pacientes con fibrosis quística o mucoviscidosis, ¿sí? Para tratar y evitar esas neumonías. Se usa inhalado, ¿ya? En algunos pacientes con neumonías severas también podemos usar inhalada la tobramicina o la amicacina, dependiendo de que sea sensible o resistente. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? ¿Sí? Si bien estos actúan sobre las subunidades proteicas, son las únicas drogas que actúan sobre las subunidades proteicas que son bactericidas. Los aminoglucósidos son bactericidas. Todas las demás drogas que actúan sobre las unidades proteicas son bacteriostáticos, ¿sí? Va a inhibir la síntesis proteica en la subunidad 30S, se une a la proteína P10 en el sitio de unión del RNA mensajero, ¿sí? No se une al mensajero del ribosoma. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a producir codones alterados, lo que da proteínas alteradas de pared y prácticamente actúa como una droga que rompe esa pared, ¿ya? Y se van a formar como huecos, es como si tuvieran
una casa de adobe que además tiene el techo de tejas. Y empiezan a tirar piedras. ¿Sí? Lo que hace es eso, convertir un techo de cemento en un techo de tejas. Se va a romper mucho más fácil el techo de tejas y el germen va a morir. ¿Ya? Entonces, cuando se producen esos huequitos en el techo, va a entrar más droga, ¿sí? Y es por eso que como los bacilos gram negativos tienen una membrana más delgada que los gram positivos, va a actuar sobre aerobios gram negativos porque tiene un mecanismo dependiente de oxígeno, ¿sí? Para que entre la droga necesita oxígeno. Si no hay oxígeno no puede entrar la droga. Entonces va a usarse y actuar sobre bacilos aerobios gram negativos, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bien. La resistencia bacteriana, que es una de las cosas importantes en todos los antibióticos, se da por tres causas. Se fosforilan por enzimas, se acetilan o se adenilan. Y esto hace que no entre, ¿ya? Después por falta de penetración y después por cambio de fijación del aminoglucósido. ¿Se acuerdan que estaba en la proteína P10, ¿no es cierto? Acá miren, observen en la proteína P10, ¿ya? Entonces, estas tres formas son las que producen resistencia. Por inactivación, por enzimas que fosforilan, lancetilan o adenilan, por falta de penetración y por cambio en el sitio de fijación del aminoglucósido. Bien, la farmacocinética son súper ionizados, por eso no se absorben por vía oral. ¿Sí? Ustedes lo dan por vía oral y no se va a absorber nada. Por eso tampoco pasa bien la barrera hematoencefálica, porque para pasar la barrera hematoencefálica también tenía que tener las características de absorción, ser poco ionizados, moléculas pequeñas, ¿sí? Estos son muy ionizados, prácticamente no se metabolizan y como entran, salen, ¿sí? Se colocan por vía endovenosa y como salen casi completos, es por eso que sirven para el manejo de las vías urinarias, para infecciones de vías urinarias, ¿sí? Si nosotros queremos alcanzar concentraciones buenas en pulmón, lo damos endovenoso y además por vía inhalatoria. Casi el 90-95% se elimina en el riñón. Y hay que tener cuidado en insuficiencia renal, ¿no? Porque si el paciente ya tiene insuficiencia renal, se va a concentrar en el riñón. ¿Cuáles son los efectos adversos? Primero, la ototoxicidad, ¿sí? Va a actuar sobre el octavo par craneal, ¿sí? El daño que se produce es irreversible. No es que dale nomás y no. Por ejemplo, si el paciente es músico, si el paciente es cantante, si el paciente es un médico que trabaja con Doppler, trataremos de no darle aminoglucósidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos dañar su audición y él vive y depende de la audición. Y no se va a recuperar más, el daño es irreversible, ¿ya? Y puede aumentar el daño cuando hay disminución de la endohiperilinfa, y esto va a aumentar aún más el daño ototóxico. No todos los pacientes hacen daño ototóxico, pero va a depender de la dosis, el tiempo y la forma en cómo infundes la droga. Después, daño importante, la nefrotoxicidad, que sí es reversible en la mayoría de casos, no en todos. Hay pacientes que quedan con insuficiencia renal en diálisis. Se va a eliminar el ribete en cepillo, no hay concentración urinaria,
Va a haber proteinuria, cilinduria, aumento de la tasa de filtración glomerular y aumento de la creatinina, ¿sí? Va a haber una insuficiencia renal aguda con un gasto inicialmente urinario elevado. Es decir, no disminuye la diuresis, aumenta. Si tú estás dando amicacina o aminoglucósidos y empieza a aumentar la diuresis sin una explicación, ¿sí? Ten cuidado porque puede ser la amicacina, ¿sí? Aumenta la diuresis, ¿ya? Y hay pocas drogas que producen la falla renal así. Una es la colistina, otra es la amicacina, ¿sí? Y una droga que produce esto, una enfermedad que produce esto, una falla renal con aumento del gasto urinario, es la leptospirosis, ¿sí? Bien, entonces, insuficiencia renal aguda con gasto urinario elevado. La neomicina es el más nefrotóxico y la streptomicina, la que usamos en tuberculosis, es el menos nefrotóxico. ¿Qué otra cosa produce? Produce bloqueo neuromuscular. Entonces ya hemos visto ototoxicidad irreversible. Ya hemos visto nefrotoxicidad reversible en la mayoría de casos. Y bloqueo neuromuscular, ¿sí? Van a inhibir la captación de calcio presináptico a nivel de la placa neuromuscular. Van a bloquear el receptor postsináptico además. Y además es sinérgico con bloqueantes neuromusculares o con enfermedades como miastenia gravis. Este bloqueo se va a tratar con gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Entonces es importante que ustedes lo pasen lento, no lo pueden pasar rápido. Si lo pasan rápido, el paciente puede hacerles paro respiratorio. Si lo pasan rápido, hay mayor riesgo de insuficiencia renal. Si lo pasan rápido, hay mayor riesgo de ototoxicidad. Así que la amicacina o cualquier aminoglucósido se debe pasar diluido y pasarlo en 1 o 2 horas, ¿sí? Para disminuir los riesgos de daño ototóxico, renal y de bloqueo neuromuscular, ¿ya? Debe estar muy bien evaluado o contraindicado en pacientes con miastenia gravis. Y efectos adversos como hipersensibilidad que tienen absolutamente todas las drogas, que puede dar shock anafiláctico, erupciones cutáneas, eosinofilia, ¿sí? Bien, ¿en dónde vamos a indicar los aminoglucósidos? Primero, en tuberculosis como primera y segunda línea, en peste, tularemia, brucelosis y chancro. Infecciones por aerobios gram negativos, ¿no? Gérmenes intestinales, ¿sí? Pseudomonas, Proteus, E. coli, Klebsiella. En neumonías y en infecciones del tracto urinario. Podemos utilizarlo en algunas infecciones de piel, ¿sí? Sobre todo con la neomicina, que es tópica. En infecciones oftálmicas también usamos neomicina o ciprofloxacino. Entonces tiene algunas indicaciones más. Bien, las precauciones importantes: evaluar la función renal, la ototoxicidad en miastenia gravis, como les dije. La infusión debe ser en 2 horas. Cuidado con el paro respiratorio, ¿sí? Y cuidado con las enfermedades neuromusculares, como la esclerosis lateral amiotrófica también. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta acá con aminoglucósidos? Chicos, ¿están? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Ninguna pregunta entonces. Ya voy a cambiar. Listo, ¿ven la pantalla?
Sí, doctor, sí se Sí, puede ver. doctor. Bien. Ahora vamos a ver las tetraciclinas, ¿sí? Habíamos visto que los aminoglucósidos son de espectro reducido, ¿sí? ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre una droga de amplio espectro, una droga de espectro reducido y una droga de espectro ampliado? A ver, Jimena, ¿sabes? Eh, bueno, respecto a una droga de amplio espectro sería que actúa contra varias bacterias patógenas. Una droga de espectro reducido sería solo para unos cuantos tipos de bacterias o patógenos. Ya. Y de espectro ampliado más bien no. Y espectro ampliado. Ah, A ver, María. No, Angie. A ver, Angie. ¿Estás, Angie? ¿O solo estás con el...? Ah, sí estás. Sí, doctor. ¿Qué sería una droga de espectro ampliado? Bien, les voy a explicar. Una droga de amplio espectro es aquella droga que agarra generalmente gram positivos, gram negativos y además, ¿sí?, gérmenes atípicos o gérmenes intracelulares. ¿Sí? Una droga de espectro reducido agarra solo un espectro, ¿no? Por ejemplo, la vancomicina. La vancomicina es una droga que se usa para Staphylococcus aureus meticilino resistente, para algunos enterococos y algunos anaerobios. Nada más. No agarra gram negativos, nada. La amicacina solo agarra gram negativos, ¿no? Como hemos visto. O los aminoglucósidos. Entonces reducido. No agarra gérmenes intracelulares. ¿Sí? El meropenem no agarra gérmenes intracelulares. Generalmente agarra gram negativos, casi no gram positivos. Es espectro reducido. Porque yo veo que les dicen, esta es una droga de amplio espectro, confundiendo el hecho de que sea una droga potente. El meropenem, vancomicina, tigecyclina, son drogas potentes, ¿sí? Son drogas en las cuales la resistencia es muy difícil de crear, que es diferente a amplio espectro, ¿sí? Bien, y las espectro ampliados son aquellas drogas que usan algo más para ampliar su espectro. Por ejemplo, la amoxicilina. Si ustedes le agregan ácido clavulánico, su espectro se amplía. La ampicilina, si ustedes le agregan ácido clavulánico o sulbactán, el espectro se amplía. La ceftazidima, si ustedes le agregan avibactán, el espectro se amplía. La piperacilina, le agregan tazobactán y el espectro se amplía. ¿Sí? Esas son las drogas con espectro ampliado. ¿Se entiende lo que he dicho? Sí, doctor. Bien. Bien, entonces ahora vamos a ver las tetras. Y segundo punto, ¿qué es un germen atípico? ¿Alguien tiene idea de qué es un germen atípico? A ver, Mario. Sí, Héctor, podría ser que eran manifestaciones un poco extrañas a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, una neumonía típica, ¿no? Que no se, en la radiografía no se demuestran las lesiones que se ven, por ejemplo, con un estreptococo. Bien, no, ese es un concepto que nos han enseñado, digamos, muy tipo Facebook, ¿sí? Que me lo han enseñado a mí también cuando estudiaba. El germen atípico es el que crece en un cultivo que no es agar sangre, que es un cultivo atípico, ¿sí? Ese es un germen atípico. ¿Por qué? Un germen atípico, por ejemplo, te puede dar una neumonía lobar y un estafilococo te puede dar una neumonía
diseminada, ¿sí? Solo es un porcentaje. Los gérmenes atípicos, solo el 30 a 40% te dan neumonías lobares, hablando de neumonías, ¿no? Y un 60% neumonías intersticiales difusas, etc. ¿Sí? Pero ese es el concepto de un germen atípico. ¿Ok? Bien, en generalidades, tiene una estructura química formada por el anillo naptaceno-carbamida, las tetraciclinas. Son drogas de amplio espectro, ¿sí? Las tetras son bacteriostáticos de gran espectro, ¿sí? Actúan frente a clamidia, rickettsia, micoplasma y uroplasma. Dense cuenta que estos son gérmenes intracelulares. Van a inhibir, son bacteriostáticos, ¿sí? Inhiben la síntesis proteica por ligarse a la subunidad 30S. La mayoría se pueden dar por vía oral, endovenosa, incluso tópica. Tenemos de primera generación, segunda y tercera generación. ¿Sí? La tigecyclina es una droga de amplio espectro y potente. Bien, primera generación, la clortetraciclina, la oxitetraciclina, la dimetilclortetraciclina o demeclociclina, y tenemos a la misma tetraciclina, que de estas es la más usada. Las de segunda generación tenemos a la doxiciclina y la minociclina. La minociclina ha regresado a las canchas después de mucho tiempo. La más usada es la doxi, ¿sí? Y las de tercera generación tenemos a la tigeciclina, que es potente y nos sirve para algunos gérmenes que tienen mayor resistencia. Son bacteriostáticos de amplio espectro contra bacterias gram positivas, actúan frente a Staph, Streptococo betemolítico, neumococo sensible a penicilina, ¿sí? Acorynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis y Clostridium tetani. Hasta el gran negativo, Haemophilus influenza, Ducrey también. Y la tigecyclina tiene actividad contra aerobios gram negativos. Eso es importante. ¿Ya? La actividad antimicrobiana a la cual más apuntamos son rickettsias, micoplasma, clamidia y uroplasma. ¿Sí? Este es nuestro punto de ataque para usar tetras. Y llega muy bien a la piel, así que nos sirve para piel. Como hemos visto, el mecanismo de acción actúa sobre la unidad ribosomal 30S, ¿sí? Impide que los aminoácidos entren al ribosoma para formar parte de las proteínas que se sintetizan, ¿ya? Este tiene un efecto bacteriostático. ¿Cómo se produce la resistencia? Por porinas modificadas en gram negativos, modificaciones de la unidad ribosomal 30S y bombas expulsoras dependientes de la peglicoproteína, ¿sí? Entonces, a más peglicoproteína se expulsa más droga. La peglicoproteína, como habíamos visto en fármaco 1, era muy importante para determinar resistencia a antibióticos. Bien, en la farmacocinética, ¿sí? Las de primera generación, la clor se absorbe 30 y se liga a 30% de proteínas, la oxi 20 de la dosis administrada se absorbe, la de meclo 60 y la tetraciclina 30%. ¿Sí? De segunda generación, la doxi se absorbe 90% y se administra entre 80 y 90% de proteínas, por eso es una de las más usadas. Y la minociclina se absorbe el 100%. Bien, la tigecyclina no se da por vía oral, se da por vía endovenosa o intramuscular, ¿sí? No hay dosis oral. Cuando llega a la sangre, las que se ligan más a proteínas tienen mayor duración. Ya habíamos visto que las tetraciclina, la doxiciclina y la minociclina se unían más a proteínas, ¿sí? No pasan la barrera hematoencefálica, pero llegan bien a todos los órganos, ¿sí? Entra a la célula, por eso sirve con microorganismos intracelulares.
¿sí? Y el 50% se metaboliza y el otro 50% se filtra por la misma actividad microbiana. La doxis es la excepción, porque se metaboliza parcialmente y se elimina por la bilis. Entonces la doxiciclina no se acumula en insuficiencia renal, cosa que sí hacen las otras, ¿sí? Que se acumulan en insuficiencia renal. Eso es importante a tener en cuenta, ¿ya? La clor-oxitetraciclina se dan cada 6 horas, la de meclo cada 12 y la doxiciclina y minociclina se dan cada 12 a 24 horas. ¿Ya? La tigeciclina se da cada 8 horas, pero hay que dar una dosis de ataque para que llegue a concentraciones inhibitorias mínimas y a partir de ahí la seguimos manteniendo con las siguientes dosis. Esto es importante porque mucha gente no da esa dosis de ataque que se da en muchas drogas, ¿sí? Que se da en vancomicina, que se da en tigeciclina, se puede dar en algunos beta-lactámicos si hay o no insuficiencia renal, ¿sí? Se da la primera dosis normal que agarre concentraciones inhibitorias y ya las siguientes las bajas, pero la primera dosis tiene que ser una dosis normal. Bien, no se absorbe con la leche y se forman quelatos, ¿ya? No se debe tomar con leche, como la mayoría de drogas no deben tomarse con leche, ¿sí? Si estamos además con algún antiácido, se van a formar quelatos. Entonces, mucho cuidado. Yo les sugiero que la mayoría de drogas no las den con leche ni con jugos de toronja, porque el jugo de toronja, que acá no es muy distribuido, pero por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Brasil, se toma mucho jugo de toronja, ¿sí? Hace que no se absorban las drogas, ¿ya? El ciprofloxacino, las tetraciclinas no se absorben. Entonces traten de que la medicación no sea con leche ni con jugo de toronja. En general, ¿ya? Bien, efectos adversos tóxicos, gastritis, daño hepático en gestantes. Puede fijarse al calcio de los dientes de la primera dentición y se forma una coloración que no cambia, ¿ya? Se puede unir al cartílago de crecimiento y disminuye su desarrollo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, no debe darse en gestantes, ¿ok? Bien, efectos adversos, dermatitis alérgica y fotosensibilidad, ¿sí? No hay que estar expuestos a la luz solar. Cambios en la flora bacteriana, además tienen efectos catabólicos y antianabólicos que pueden agravar una uremia en insuficiencia renal. ¿Y en qué se da? Se da en infecciones respiratorias altas, en difteria, tétano, carbunco, chancroide, brucela, tifus, neumonías por gérmenes atípicos, ¿sí? Así se llama, neumonía por gérmenes atípicos, no neumonía atípica, ¿sí? En linfogranuloma venéreo y en acné para tratar el Propionibacterium acnes, ¿no? Ustedes saben, ahora que han hecho microbiología, saben que el Propionibacterium acnes es una de las principales causas del desarrollo del acné. Entonces sirve para eso, ¿ya? Bien, ¿qué contraindicaciones vamos a tener? Gestantes, niños menores de 8 años, y en insuficiencia renal hay que regular la dosis, excepto en doxiciclina, que se puede dar la dosis usual, porque como hemos visto, se metaboliza y se elimina por la bilis, ¿sí? Bien, entonces, gestantes porque va a producir disminución del cartílago de crecimiento y va a producir lesiones óseas que se ponen de un color medio amarronado, medio como un té, ¿sí? Como si se mancharan de té. Entonces,
Además, los dientes pueden hacer osteogénesis, o sea, dentinogénesis imperfecta, con menos dentina, y se carea más rápido, se caen, etcétera. Sobre todo en la primera dentición. Pero hay algunos que agarran en las dos denticiones y ya la cosa se complica. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta sobre tetas esquinas? Doctor, una consulta. Por ejemplo, para lo que es el acné, escuché que se usa doxiciclina, pero podría generar como resistencia entre la bacteria estar usándola, por ejemplo, uso un mes la doxiciclina porque tiene acné, luego desaparece y lo deja de usar. Luego nuevamente lo vuelve a usar. ¿Generaría resistencia? Cualquier droga que tú la usas mal puede generar resistencia. Sí, porque en el acné no te dicen que uses un mes sí, un mes no. Más o menos el tratamiento va a ser 6 meses, ¿no? Entonces sí puede generar resistencia. Ok, doctor, gracias. Bien, espérenme un segundo que cargo la otra. No, sí, abajo está abajo. Ya, chicos, denme un minutito, porfa.
Ahora sí, vamos. Ahora vamos a hablar del cloranfenicol, ¿sí? Es producido por el Streptomyces venezuelae, ¿sí? Fue el primer antibiótico usado en fiebre tifoidea con éxito, descubierto en 1948. El problema estaba en que la salmonela se mete al coledo con la vía biliar y se queda ahí latente, ¿sí? Y esto, el cloranfenicol no pasaba por ahí. Entonces, con el advenimiento del ceftriaxona y ciprofloxacino, que sí pasaban por ahí, se podía erradicar. ¿Qué pasaba antes? Tratabas la fiebre tifoidea y al año, a los 2 años, había una recurrencia. Pasaban 3 años nuevamente, ¿sí? Entonces, sí nos sirvió porque pudo salvar muchas vidas, pero ahora hay otras drogas mejores. Ya no es el tratamiento de elección para el clonanfenicol, y menos por los efectos adversos que los vamos a ver ahora. Es bacteriostático, contra gram positivos, el estreptococo beta hemolítico, el neumococo sensible a penicilina, ¿sí? Gram negativo, Salmonella typhi, Neisseria meningitidis y bacteroides fragilis, por eso se usa en meningitis neonatal. Actúa sobre Rickettsia, Clamidia piscillaceae y Mycoplasma pneumoniae. Este va a actuar sobre la unidad 50S. ¿Ya? Va a inhibir la actividad de la peptidiltransferasa, ¿sí? Que tiene el RNA de la unidad 50S. No se van a formar enlaces peptídicos, no hay proteínas y se detiene la multiplicación de los organismos. Por eso es bacteriostático. La resistencia se produce por bloqueo en el ingreso, metilación del ARN y enzimas que inactivan el cloranfenicol. Se puede dar por vía oral, se absorbe 100%, como palmitato de cloranfenicol 90%, endovenoso, se puede dar endovenoso, se distribuye por todos los órganos, pasa bien la barrera hematoencefálica, por eso sirve para meningitis neonatal, ¿sí? Es una de las pocas drogas que pasa bien la barrera hematoencefálica, se metaboliza en el hígado el 90% y se elimina por orina. Se da cada 6 horas. Tiene efectos adversos importantes, ¿sí? Dolor, náusea, vómitos, puede dar flebitis, anemia, síndrome gris, ¿sí? Tratar de no dar en un recién nacido. Hay otras drogas actualmente, ¿no? Tenemos la ceftriaxona para Neisseria, y si se usa no dar más de 25 miligramos por kilo. Dermatitis alérgica, leucopenia y anemia aplásica. Esta anemia aplásica yo la he visto una vez en un niño cuando era interno y rotaba en pediatría y se murió. ¿Sí? Requieren trasplante de médula ósea y se murió porque en esa época no se hacía, hace 20 años hice el internado. Entonces no se hacía trasplante de médula ósea. ¿Sí? Y no aparece inmediatamente, ese es el problema, aparece de 2 a 6 meses después de culminado el tratamiento. ¿Sí? Y va de acuerdo con la frecuencia de ciclos de tratamiento. ¿Sí? Una de cada 20.000 a 30.000 ciclos de tratamiento. Quiere decir que en aquellas personas que tenían fiebre tifoidea, que fueron tratadas 3 o 4 veces con clonanfenicol, de hecho que han tenido mucho más riesgo de tener anemia plástica que las que no fueron tratadas así. ¿Ok? Y eso es importante, ¿ya? Es muy importante, hay que tener mucho cuidado con el uso del cloranfenicol. Es un antibiótico de amplio espectro que servía principalmente para fiebre tifoidea, meningitis por meningococo e infecciones por bacteroides fragilis. Hoy por hoy no está en desuso, pero su uso ha disminuido bastante. La damos para ciertas oportunidades,
pero no es lo común. Tenemos otras drogas. ¿Ok? ¿Qué contraindicaciones? En la gestación, personas que reciban alguna vez cloranfenicol y recién nacidos. A mí me han dado 3 veces cloranfenicol. Yo tuve 4 veces fiebre tifoidea. No tuve después de que recibí Cipro, que fue la última vez, cuando estaba en quinto de la universidad. Pero después tuve un montón de veces, ¿sí? Entonces nos daban un montón de veces. Es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Para la disminución del uso, ustedes casi no van a usar cloranfenicol. Yo hasta ahora no he usado nunca cloranfenicol. ¿Sí? Bien, hasta acá alguna pregunta, chicos. Es sencillo. ¿Sí? Es un solo fármaco. Doctor, en todo caso, si todavía no está en desuso, ¿en qué situaciones específicas lo podríamos usar? Si hay otras drogas mejores. Cuando hay alergias a los medicamentos, cuando hay reacciones adversas a otros medicamentos que se han usado, cuando hay una meningitis importante y el paciente tiene algunas alergias, entonces ahí lo usamos, ¿sí? Básicamente lo usamos como segunda línea cuando hay algún problema con la primera línea. De elección no está ahora. Ok, doctor, gracias. Bien. Bien, y ahora vamos a ver macrólidos y otras drogas, que es importante que lo conozcan. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver macrólidos y otras drogas. ¿Sí? Los macrólidos son drogas de amplio espectro. Son naturales o semisintéticos. Tienen una gran molécula que se llama anillo lactónico. Son bacteriostáticos también. Son de amplio espectro, pero un poquito menos que las tetras y cloranfenicol. Los 3 grupos de drogas que son de amplio espectro son macrólidos, tetras y cloranfenicol. ¿Sí? Los demás son de espectro elevado o espectro reducido. Sí, hay drogas potentes. ¿Sí? Por ejemplo, la colistina es súper potente para gram negativos. O sea, no pueden decir que es una droga de amplio espectro, ¿no? Bien. La clasificación, tenemos los de primera generación, la eritromicina, que es de origen natural. La segunda generación, clarito y acitromicina. ¿Sí? No hay más. La actividad antimicrobiana de la eritromicina es predominantemente frente a gram positivos y algunas son sobre gram negativos. Es similar a la penicilina G. ¿Sí? Puede agarrar difteria, clostridium, bacillus y treponema pallidum. En gram negativos, moraxella, legionela, ¿sí? Y las riquecias son sensibles, pero menos que las tetraciclinas. Pero podemos indicarlo en menores de 8 años. ¿Se acuerdan que las tetraciclinas no las podíamos indicar en menores de 8 años? Los macrólidos sí podemos indicarlos en menores de 8 años. ¿Sí? Y en Mycoplasma pneumoniae tienen una buena actividad. ¿Ok? La claritro tiene el mismo espectro que la eritromicina, pero tiene mayor acción contra Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Pero además tiene una gran acción frente a Helicobacter pylori y Campylobacter jejuni. ¿Sí? Actúa sobre Mycobacterium avium y Chlamydia uroplasma. Entonces la claritromicina amplía un poco más su espectro y está dentro del tratamiento del Helicobacter pylori, ¿no? Que produce gastritis, úlceras y cáncer gástrico. Entonces es importante tener en cuenta que la claritromicina o la amoxicilina con ácido clavulánico están dentro de este esquema porque actúan sobre Helicobacter pylori.
La acitromicina tiene un poco de menor acción sobre gran positivos y mayor sobre gran negativos, pero sigue teniendo una buena acción sobre treponema pallidum, ¿sí? Y sobre gérmenes intracelulares. Entonces, después de la penicilina, la acitromicina es la siguiente elección para la sífilis, ¿sí? Y en el mundo todavía hay sífilis. No es que sea erradicado, no es que... Vemos menos las secuelas de la sífilis porque todo el mundo toma amoxicilina, todo el mundo se automedica, pero existe, hay. Y si ustedes van a países subsaharianos en África, la sífilis es un problema mayor, ¿ok? Bien, el mecanismo de acción también sobre la unidad 50S, y lo que van a hacer es impedir el proceso de translocación, ¿sí? Por eso no conviene mezclarlo con azúcares complejos, porque podrían antagonizarse por competencia, ¿no? Es importante no mezclarlos, ¿ya? Porque se van a antagonizar. No voy a dar clinda más acitromicina, por ejemplo, ¿sí? De repente no voy a dar linezolid más acitromicina, ¿sí? La resistencia se da por 4 formas: porinas modificadoras, bombas dependientes de proteína de glicopéptido, de P-glicoproteína, perdón, ¿sí? Modificadores ribosomales que impiden la afinidad por el ribosoma y esterasas que inactivan a la eritromicina. Esterasas, ¿ya? Bien. Cuando se da por vía oral se destruye en el estómago, entonces se evita de 2 formas. Tiene una cubierta entérica, ¿sí? O se puede convertir en ésteres combinándola con ácidos grasos y queda como estolato de tisuccinato, para que no se destruyan en el estómago, se inactive en el estómago, ¿ok? Eritromicina tenemos por vía oral y en el mundo también existe por vía endovenosa. Acá en el Perú no la tenemos por vía endovenosa, ¿sí? La claritro y la citromicina no van a ser distribuidos por el ácido, se dan tabletas normales o suspensiones, se absorben el doble que la eritromicina y se distribuyen bien, pero no pasan la barrera hematoencefálica. Eso es importante, ¿no es cierto? Algo importante que tienen los macrólidos, sobre todo la acitromicina, ¿sí? Es que se acordaban que cuando hablábamos de reservorios, ¿sí? Nosotros teníamos el hígado, teníamos la grasa y teníamos los leucocitos como reservorios, ¿sí? La acitromicina tiene los leucocitos como reservorios. Se acumula dentro de los leucocitos y esto le da un efecto prolongado. Es por eso que la acitromicina la damos de 3 a 5 días, ¿sí? Pero nos va a servir de 10 a 12 porque se va a ir liberando de esos leucocitos y va a seguir con las concentraciones inhibitorias mínimas, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es por eso que se da una vez al día durante 3 días, ¿ya? La eritromicina se metaboliza de 90 a 95% y sale por orina, claritromicina 70 a 30 y acitromicina 12% y sale por la bilis. ¿Qué efectos adversos tienen? Gastritis, sordera temporal, no por daño en el nervio, sino por cambios en el líquido del oído interno. Hipersensibilidad es rara, en general lo damos para pacientes que son alérgicos a beta-lactámicos, ¿ya? Sí, la eritromicina o el estolato de eritromicina puede producir hepatitis colestásica y producen eosinofilia y pueden producir neumonitis eosinofílica, ¿ya? Que es 2 a 3%. Y modifican la flora intestinal porque son de amplio espectro. Bien, en indicaciones las vamos a dar en infecciones de tracto respiratorio alto, neumonía por micoplasma, enfermedades por legionela, influenza, Helicobacter pylori, la eritromicina, Mycobacterium avium. Y una cosa importante que tienen todos los macrólidos es que favorecen a la motilidad, ¿sí?
ciliar en los pulmones, es decir, favorecen la clearance pulmonar, botan más secreciones, ¿ok? Y favorecen la motilidad intestinal y gástrica. Entonces, para gastroparesia diabética, neurocrítica o de cualquier otra causa, es decir, que el estómago se llena y no evacúa, el estómago, no el intestino, ¿sí? Y los pacientes vomitan o tienen residuos gástricos altos, la eritromicina está como parte de tratamiento, ¿sí? La eritromicina endovenosa. Se da como tratamiento para gastroparesia en pacientes con una mala motilidad gástrica, ¿sí? Pacientes diabéticos, pacientes neurocríticos, con accidentes, etc. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Por eso también se da la eritromicina. Y es buena en las neumonías, los macrólidos, porque favorecen la motilidad ciliar, ¿no es cierto? Tenemos 3 formas de defensa para evitar las neumonías. Uno es esa motilidad ciliar, la tos y la deglución con reflejo nauseoso, ¿sí? Entonces, si una está abolida, si la deglución está abolida, nos vamos a aspirar. Si la tos está abolida, no vamos a botar lo que nos aspiramos. Y si el movimiento ciliar está abolido, como en la fibrosis quística o mucoviscidosis, tenemos mucho mayor riesgo de neumonías. Y esto es algo que nos ayuda los macrólidos, ¿sí? ¿En qué está contraindicado? En hepatitis colestásica. Bien, y ahora vamos a ver 2 drogas más que son de importancia clínica hoy por hoy. Primero, el linezolid, ¿sí? Es una droga de espectro reducido, muy potente, que actúa sobre gram positivos y solo lo usamos para organismos resistentes o cuando las otras drogas que son opción puedan producir falla renal, ¿sí? Se usa para Staphylococcus aureus meticilino resistente, Enterococcus faecium fecalis y estreptococos resistentes a penicilina. Es una oxazolidiona sintética, ¿sí? Llega bien a piel, así que en pacientes que tienen una fascitis necrotizante también lo podemos usar. El mecanismo de acción actúa sobre la formación del complejo de iniciación, uniéndose a la 50S e impidiendo que se forme la 70S. Se absorbe completamente por vía oral, hay presentación oral y endovenosa, ¿sí? Hay una buena distribución. La P450 no interviene en su metabolismo, ¿sí? Y se va a eliminar por vía renal y extrarrenal. Los efectos adversos son cefaleas, vómitos, trombocitopenia, neuritis óptica y neuropatía periférica irreversible, así que hay que tener mucho cuidado con eso. La neuropatía periférica en linezolid es importante, ¿ya? Puede producir un poquito de psicosis también cuando se da. Entonces, náuseas, vómitos, cefalea, trombocitopenia, menos que la vancomicina, que también produce trombocitopenia, pero produce neuropatía periférica y neuritis óptica, ¿sí? Y luego tenemos a la colistina. Es una polimixina B que se usaba en la antigüedad, que se dejó de usar porque producía injuria renal aguda en 1/3 de los pacientes, ¿sí? Aumenta la membrana, actúa sobre la membrana celular aumentando la permeabilidad de esta, crea como poros, ¿sí? Y hace que se rompa la célula, o sea que la colistina es bactericida. Es muy importante en su uso contra gram negativos, sobre todo resistentes, aunque ya tenemos algunos gérmenes resistentes a colistina por el mal uso que se ha dado, ¿sí? Se usa sobre todo para infecciones resistentes por Pseudomonas, Cinetobacter y algunos tipos de Klebsiella, aunque preferimos Ceftazidima vivac-TAM ahí, y puede producir injuria renal. Esta injuria renal era como con los aminoglucósidos. Primero empieza a orinar
Es más, baja el potasio, hacen hipocalemia y luego ya se tapa el riñón, porque lo primero que ataca es la reabsorción. Entonces, al no reabsorberse la orina, bota más orina, ¿sí? Entonces hemos visto los aminoglucósidos, la colistina, la anfotericina B, son las 3 drogas que producen la falla renal, iniciándola en la reabsorción. Voy a preguntarles eso en el examen. Aminoglucósidos, colistina y anfotericina B, ¿sí? Y la única enfermedad que produce la falla renal de esa forma inicialmente es la leptospirosis. ¿Sí? Un paciente que hace falla renal con aumento de la diuresis, inicialmente tenemos que tratar de descartar leptospirosis. Bien, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, doctor. Bien, un abrazo entonces. Cuídense mucho. Suerte en el examen. Chao. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta Gracias. luego, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor.